de pago. El pago que puede ser no solamente minerario, sino puede ser pago en especie. ¿Entiendes? O sea, no minerario, sino también puede ser en especie. ¿Por qué? Porque muchas empresas pueden agarrar y pagarte con vales, pueden pagarte con tarjetas. Te dicen, tenemos contrato con Pasadena y está 1.500 soles de recargas mensuales, por ejemplo. Entonces, otros te pagan con los productos que la misma empresa fabrica. Te dan a costo de producción. Entonces a ti te conviene porque no te están dando a costo de mercado, sino te dan a costo de producción. Entonces tú puedes agarrar y vender esos productos y a la vez ganas más, ¿no? Es una manera que muchas empresas llegan en ese caso a pactar con sus trabajadores. Entonces cuando digo que llegan a pactar con los trabajadores es porque muchas empresas tienen ya su sindicato de trabajadores. Y el sindicato de trabajadores es el que va a negociar y de repente pueden llegar a ese acuerdo. Que el 50% sea de repente productos y el otro 50% sea en dinero, ¿correcto? Entonces, para eso tienen ustedes su representante, que tienen nombrado mediante un sindicato, el cual es inscrito en el Ministerio de Trabajo y tiene que estar en el registro de sindicatos afiliados, ¿ok? Entonces, ese sueldo se puede ver incrementado. ¿Por qué se puede ver incrementado? O esos ingresos, perdón, no sueldos. El sueldo es fijo, pero se puede ver incrementado muchas veces porque de repente el trabajador tiene horas extras. Y si tiene horas extras, hay que pagarle pues por cada hora trabajada. Y para eso existe una norma en la cual te va a especificar cuánto es la sobretasa por cada hora extra realizada. ¿Ok? Entonces, mira cómo va creciendo la sección de ingresos. Uno, que va a ser tu sueldo. Otro que va a ser de repente las horas extras que tú vas a obtener. Otro puede ser, por ejemplo, el tema de las comisiones. Si tú eres vendedor, vas a tener un sueldo, pero ese sueldo va a tener de repente un adicional por el tema de las comisiones sobre ventas, ¿no? Entonces, esa remuneración que es fijo, de acuerdo a tu contrato, se puede ver incrementado por las comisiones que tú vas a recibir por el tema de tus ventas. Asimismo, tú puedes obtener de repente otro tipo de ingreso. ¿Por qué otro tipo de ingreso? Por ejemplo, por el tema de tus utilidades, tal como lo pueden ver acá en la diapositiva. La participación de los trabajadores que recibe una empresa siempre y cuando tenga más de 25 trabajadores en planilla como promedio anual del ejercicio anterior. Pues, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, estamos en el año 2024. Tú estás trabajando en la empresa, ¿no? Y basta que tú hayas trabajado un mes completo. Ya estás considerado en la planilla, porque si has trabajado un mes completo, te van a pagar por planilla y te van a descontar lo que ya te mencionó, tu AFP. La empresa va a pagar esa luz. Y de repente no has hecho una buena gestión en la empresa, no has colmado las expectativas que pusieron en ti y dices, hasta aquí nomás. Entonces, ahí la empresa te tiene que pagar, aparte de tu sueldo, ciertos beneficios. Y cuando digo ciertos beneficios, es que cuando tú ya tienes un mes completo, te corresponde pagarte CTS, la compensación por tiempo de servicio. Aparte de eso, te van a pagar de repente tus vacaciones truncas. ¿Por qué trunca? Porque se truncó tu promedio para poder cumplir un año y poder salir de vacaciones, tu descanso físico. Entonces, cuando tú no cumples el año, todavía tú no has ganado el derecho al descanso físico, pero sí te ganas el derecho a poder pedir en forma fraccionada las vacaciones en dinero. ¿Cómo es eso, profe? Claro, si tú has entrado, por ejemplo, en enero de este año 2024 y de repente ahora, el 31 de octubre, te dice, ¿sabes qué? No te renovamos contrato. Tú has trabajado 10 meses. De enero a octubre son 10 meses. No has cumplido todavía el año. Si tú trabajarías hasta el 31 de diciembre, ya has ganado ese derecho al descanso físico de un mes. Has ganado el derecho a tus vacaciones. Entonces, cuando tú sales de vacaciones, la empresa te paga. Es como si estuvieras trabajando, ¿no? Te va a pagar tu sueldo y tú sales de vacaciones.
pero como quedó inconcluso, en este caso el tiempo, no cumpliste el año, se truncó. Por eso se llama vacaciones truncas. Se truncó tu récord vacacional. Y ahí es cuando la empresa tiene que pagarte en forma fraccionada por los meses laborados. ¿Qué significa? Que si tú has trabajado 10 meses y la ley te dice que cuando tú cumples los 12 meses tienes derecho al descanso físico y a que te paguen un sueldo, entonces si has trabajado 10 meses se truncó. Entonces te deben pagar por dosados. ¿Por qué por dosados? 12 meses. ¿Qué tienen que hacer? Tu sueldo entre 12 y multiplicado por 10. Te van a pagar por 10 dosados. Y eso lo te correspondería por tus vacaciones truncas. A la vez, si no te renuevan el contrato ahora el 31 de octubre, te van a tener que pagar gratificación trunca. ¿Y por qué gratificación trunca? Porque la gratificación te debe pagar en Navidad, en diciembre. Y tu récord es semestral. ¿Qué significa? Que para que te paguen la gratificación de diciembre, te van a contar a partir del mes de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí están tus 6 meses. Porque la de fiestas patrias es por los meses de enero a julio. Entonces tu récord para el pago de gratificación, por ejemplo, es desde julio, agosto, septiembre, octubre. Tienes 4 meses. Como has trabajado hasta el 31 de octubre, te tienen que pagar tu gratificación trunca. ¿Por qué se truncó? Por 4 meses. ¿Qué va a ser tu sueldo? Entre 6 por 4. Te van a pagar 4 sextos. Entonces, tú cuando tu contrato ya no es renovado, entonces la empresa te tiene que liquidar. Y cuando te liquida la empresa, te tiene que pagar todos tus beneficios, tanto CTS, gratificaciones, como también el tema de vacaciones. Son 3 conceptos que te van a pagar. Pero cuando te estaba explicando ahora del tema de las utilidades, ¿qué significa? Te dije, aunque tú hayas trabajado un solo mes y hayas estado en planilla, tú vas a ser incluido dentro de la distribución de esas utilidades. ¿Por qué? Porque para poder pagar esas utilidades se va a pagar el siguiente año, en el año 2025, entre el mes de marzo, abril o mayo, dependiendo. ¿De qué va a depender? ¿En qué mes? Lo que la norma te dice, que se debe pagar las utilidades y se debe pagar las utilidades. Después de las fechas de vencimiento del cronograma de declaración de impuesto a la renta, ustedes han visto que sale un cronograma. Ese cronograma dice ahí, ejemplo, tu fecha de vencimiento es el 2 de abril de 2025. ¿Qué significa? Que tienes 30 días calendarios, no hábiles, 30 días calendarios para poder pagar las utilidades de los trabajadores. Quiere decir que tienes tú hasta el día 2 de mayo de 2025 para pagar las utilidades del año 2024. ¿Y quiénes están incluidos dentro de esos trabajadores que van a percibir esas utilidades? Todos los trabajadores que hayan participado en el año 2024 y que hayan estado en planilla, siempre y cuando el promedio de trabajadores del año sea igual a 25. ¿Qué significa eso? Que vas a sumar todos los trabajos de enero hasta diciembre. En enero tuve 15, en febrero tuve 18, en marzo bajé a 12 y comienzo a sumar todos los trabajadores que tenía en planilla de enero a diciembre. Lo divido entre 12 y si me sale 25.1, caballero, la empresa tiene que agarrar y pagar utilidades. Y para el pago de utilidades tiene que agarrar y ver pues los porcentajes que se asignan de acuerdo a la actividad económica. Hay porcentaje de 10%, porcentaje de 6%, 5%, dependiendo de la actividad económica. Pero te va a corresponder también. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de ingreso percibe un trabajador en la planilla? Mencioné uno, que era el tema de la gratificación. Esa gratificación que percibe el trabajador solamente son en los meses de julio y diciembre. Pero cuando hablo acerca de mes de julio y diciembre, eso se llama gratificación ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque es de acuerdo a ley.
En cambio, puede haber gratificaciones extraordinarias. Y el pago de la gratificación extraordinaria es simplemente voluntad del empleador de querer pagarte algo adicional, pero no es que tenga la obligación, sino que tenga simplemente la intención que quiere de repente, en este caso, motivar, incentivar por la buena gestión que ha realizado. Entonces eso va a ser una gratificación extraordinaria. ¿Ok? ¿Cuándo es ordinario? Cuando es obligación. Pero aparte de esa gratificación extraordinaria, salió, por ejemplo, el tema de lo que es una bonificación extraordinaria. ¿Qué significa eso? Que Alan García, en su gobierno, agarró y dio un decreto para que los trabajadores, por ejemplo, puedan percibir su gratificación y aparte una bonificación extraordinaria. ¿En qué consiste esta bonificación extraordinaria? Que como el empleador está obligado a pagar el 9% del sueldo a esa luz para que puedan tener la atención médica, entonces, imagínate en el mes de julio. En julio recibes tu sueldo y aparte recibes un sueldo como gratificación. Y si no has cumplido los 6 meses de trabajo, te van a pagar proporcional, lo que le mencioné hace un instante, proporcional a los meses laborados. Tú ingresaste el 1 de marzo, en fiesta parte no te van a pagar un sueldo completo. ¿Por qué? Porque tú no has trabajado en enero y febrero. Entonces te van a pagar por 4 meses nada más, proporcionalmente. Tu sueldo entre 6 por 4. ¿Por qué? Porque has trabajado en marzo, abril, mayo y junio. Pero esa gratificación, antes de este dispositivo legal, el empleador, el dueño de la empresa, tenía que agarrar y pagar también de la gratificación el 9% como aportación a esa ley. ¿Qué cosa quiere decir? Que el sueldo y la gratificación estaban afectos de salud. Entonces, en su dispositivo legal que da la García dice, no, ¿sabes qué? La gratificación a partir de la fecha no va a estar afecto de salud, solamente el sueldo. En vez de que el empleador ese 9% de la gratificación pague a salud, más bien que se lo dé al trabajador, como una bonificación extraordinaria. ¿Correcto? ¿Entendieron? En vez de agarrar ese 9% de salud, el empleador aporte a salud, Alan dijo no, ese 9%, en vez que le dé a salud, que se lo dé al trabajador como una bonificación extraordinaria. ¿Correcto? Pero cuando se da el tema de las bonificaciones extraordinarias, solamente lo extraordinario puede ser máximo por 2 periodos, que se tenga que pagar solamente máximo 2 veces, porque si ya se paga más, ese término extraordinario se convierte en ordinario. ¿Por qué se convierte en ordinario? Porque la norma te habla acerca de la habitualidad. Y dice cuando se vuelve habitual, ¿qué significa? Cuando se vuelve constante el pago, entonces ya no es extraordinario, se va a convertir en ordinario. Y miren, Alan García, cuántos gobiernos han pasado por Alan García. Y ese tema, por ejemplo, se vio en el Congreso. ¿Por qué? Porque habían pasado varios años y no se modificó la norma. Entonces, ¿qué pasaba? Que en salud hace una observación, ¿no? Yo dejé de percibir ese 9% y ya pasaron los 2 años. Entonces, por lo tanto, que vuelvan a pagar ese 9% de salud. Entonces se ve el caso en el Congreso y el Congreso pues de humana no quería, decía no, vamos a meternos en problemas con la población, ¿por qué? Porque le vamos a quitar esa bonificación extraordinaria y lo patearon al siguiente gobierno y ya no se trató nunca. Entonces esa bonificación extraordinaria sigue como extraordinaria, ojo, sigue como extraordinaria porque la norma lo dice así. Inclusive en las planillas electrónicas, cuando se declara SUNAT, sigue todavía figurando como bonificación extraordinaria, dice ley va y te pone el número de la ley. Y se sigue aportando o se sigue pagando como una bonificación extraordinaria. ¿Correcto? Cuando ya no es. El tratamiento es como una ordinaria.
¿Qué más te dice, por ejemplo, el tema de esa bonificación extraordinaria? Miren, antes de ese dispositivo, el sueldo está sujeto al descuento de la AFP. A la vez también si te pagaban la gratificación, esa gratificación también te descontaban AFP o ONP. Pero también en ese mismo dispositivo incluye, dice, a partir de la fecha, la gratificación de fiestas patrias y Navidad no va a estar sujeta al descuento por pensión. Miren, imagínense cuánto era el ahorro o cuánto el trabajador por este dispositivo legal que lleva la casilla se tenía que agarrar y llevar a su casa, ¿no? En su bolsillo. ¿Por qué? Porque antes te decían, ¿no? Oye, tu gratificación es 1000. Ah, ya, descuéntale el 13% de pensión. De los 1000, te ibas a llevar ¿cuánto? 870 soles. ¿Por qué? Porque te iban a descontar tu pensión. Pero ahora, no. De los 1000, te llevan los 1000 completos. No te descuentan pensión. Y a la vez, el empleador te da todavía el 9% de esos 1000. O sea, te vas a llevar 1090 soles a tu casa. Y anteriormente solamente te llevas 870. ¿Correcto? Dígame si hay alguna pregunta. Profesor, disculpe, creo que su pantalla se ha congelado. No, está bien, no ha avanzado ninguno. Sigo en la diapositiva número 2. Ay, ay. Que para mí no es necesario pasar diapositivas. Tú sabes que yo soy enemigo de diapositivas. No sé cómo te otro que todo ven diapositivas. Profe, Pregunta. disculpe, para el tema de las utilidades, usted dijo que se sumaba a todos los trabajadores y se dividía entre 12. O sea, se suma a todos los trabajadores cada mes, Todos los meses. ¿Cuánto todos es lo los que meses. cuesta esto? Así es. Mm, ya. Pero, ¿tiene algo que ver con la relación? Porque yo vi en internet que creo que más de 20 trabajadores ya se considera que tendrían que entregar utilidades. 25 trabajadores. 25. A ver, rápido. ¿Se ve el Excel? Sí, profesor, sí se ve. No, 20 trabajadores, he dicho 25, no 20, 20. Sí, 20 más punto, de 20. 20.1. Acá, por ejemplo, miren en el Excel. Ya, se ve el Excel. Si yo agarro mes enero 01 2024, así vamos a hacer. También 12. Si yo tengo acá, por ejemplo, 18, 15, acá he agarrado subía 20, 25, 21, 24, bajé a 18, bajé a 17. Mira, subí. Yo sumo, ¿no? Y esto lo divido entre 12. Sale 19.83. Si yo tenía mi planilla sin este movimiento, no llego a los 20 trabajadores. Entonces quiere decir que acá yo no tendría que agarrar y pagar el tema de utilidades. Tendría que agarrar y simplemente calcular mis todos los resultados y toda la utilidad tendría que ser distribuida entre los socios o accionistas de la empresa. Y ya no podría agarrar y descontar esas utilidades. Ahorita voy a mostrar acá unas diapositivas de utilidades. Ya, un ratito, espera, voy a ubicarlas. ¿Alguien que no levantó la mano? ¿Tiene un sonido? Pregunta, Antonio. Sí, profe, quería preguntar, por ejemplo, en el caso de Metro, que tiene varias sucursales, ellos
O sea, ¿este cálculo se hace por cada una o es en general a la empresa? No, aquí es la empresa, es la razón social. O sea, No sí. es, no es en este caso por cada local. Ah, ya, ya. Ujú. Profe, disculpe, ¿y cómo podríamos revisar que la empresa esté como, porque hay planillas que se entregan a mitad, entonces creo que tiene que ver con el tema de ingresos, pero creo que no se relaciona, o sea, no sé cómo podríamos revisar eso. No te entiendo, o sea que revisar una planilla para ver si te toca pagar o no. No, es que hay empresas que pagan la mitad nada más de beneficios. Ah, no, que depende, pues. Depende de que tú estás de repente en una pequeña empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un dispositivo en el cual tienes la opción de tú inscribirte ante el Ministerio de Trabajo como una microempresa o pequeña empresa. Y si tú eres considerado como una microempresa, no pagas ni un beneficio social. Si eres pequeña empresa, la CTS va a ser el 50%, te van a pagar por 15 días. Las vacaciones que te van a dar también va a ser por 15 días. En cambio, si tú estás en una microempresa, no te corresponde vacaciones, no te corresponde gratificación, ni tampoco CTS. Esa es la diferencia. Entonces, tú puedes entrar a laborar y tú estás esperando, como dice diciembre, por fin mi gratificación. Cuando te das cuenta, te cae de sorpresa solamente medio sueldo. Dice, ¿pero por qué? Porque somos pequeña empresa y está en el registro de pequeñas empresas. ¿Entiendes? Y por ahí te cae la sorpresa de microempresa, no te pagan nada. Si es una empresa chiquita que en la cual tú trabajas, tú estás ahí, como dice, bien, estás cerca de tu casa, no gastas pasajes, etcétera, ¿no? Y te pagan de repente 2.000 soles y para ti, está bien, pero no te van a dar ningún beneficio. Y cuando tú te das cuenta, no sabías que esa empresa está registrada como una microempresa. Así que no hay obligación de pago. Eso es lo que Y, sucede. y si eres una empresa grande que entrega beneficios completos, de ahí tú te puedes acoger a esa pequeña empresa. Supongamos que le vaya mal o X cosa. Como si tú estás trabajando en una empresa grande, Claro. ya que tienen. Y de un momento a otro el trabajador deja de percibir beneficios completos, sino a mitad. Entonces es porque se ha acogido a lo que es pequeña empresa, pero porque le ha ido mal, pues, ¿no? Claro. Y para acogerse tendría que esperarse a un nuevo periodo o se puede hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que para una microempresa, se considera microempresa cuando tus ingresos no superan las 150 UITs al año. Y si tus ventas superan 150 hasta 1.700, está considerado como una pequeña empresa. Y recuérdate ese monto de 1.700. Es el tema del MIPE tributario, ¿sabes? ¿Te acuerdas? En el régimen Sí, tributario. sí, Ya, sí, entonces, sí. tú date cuenta que y uno del MIPE tributario no es nada más, no es nada, en este caso te puedo decir, no es nada malo que una empresa venda 1.000 UITs. Si estamos viendo 1.000 UITs, ¿cuántos son? Son 5 millones de soles. Y está dentro de lo que es el REMIPE. El REMIPE es registro de micro y pequeña empresa. ¿Ok? Y mira, una empresa que vende 5 millones de soles, 7 millones de soles, puede agarrar e inscribirse en el REMIPE. ¿Por qué? Te acabo de mencionar. Que no supere las 1.700 UIT, de 150 a 1.700 UIT, tienes la opción de inscribirte en el REMIPE. Si tú multiplicas ahorita las 1.000, voy a multiplicar acá, son 1.700 UITs, a ver, calculadora acá.
1.700 UIT por 5.150, estamos hablando de 8.755.000. O sea, una empresa que vende 8,5 millones de soles puede inscribirse en el REMIPE y le paga a todos los trabajadores el 50%. Y no está prohibido. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Así están hechas las reglas. Ahora ya sabes por qué de repente algunas empresas te pagan el 50%. Sí, sí. Ya, bueno, ahora en pantalla, por ejemplo, están viendo el tema del porcentaje de lo que es la distribución de las utilidades. Ustedes están viendo ahí que existen 3 tasas, ¿no? Y es de acuerdo a la actividad económica, 10, 8 y 5%. Entonces, ¿en cuál de ellas se encuentra tu empresa? De acuerdo al SIU, que es lo que te vas a tener que agarrar a ver, ¿no? Ah, es una empresa que está dentro de lo que es procesos mineros a 8%. Una empresa, por ejemplo, que fabrica ladrillos, es empresa industrial. Cemento es cantera minera, 8%. Tú dices, no, pero el cemento es procesado, es industria. No, parece, pero es un mineral. Entonces, 8%. Entonces, de acuerdo al CIO, que es lo que está inscrito, tu actividad económica en SUNAT, es lo que tú vas a poder determinar qué porcentaje le vas a aplicar. ¿Correcto? Ahí tienes los porcentajes. Para redondear el tema, acá había abierto un Excel, ¿no? Habían visto ustedes cómo ver si te corresponden o no utilidades. ¿También del Excel? No, no. No, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? El tema de la bonificación extraordinaria, gratificación extraordinaria. Si yo tengo acá un sueldo, le dije, de 1.000 soles, vamos a ponerle 5.000, ¿eh? Ya, sueldo no contado. Antes de la norma de bonificación extraordinaria, se le aplicaba un descuento. ¿De cuál? Pongámosle pensión, ¿ya? Un descuento AFP. ¿Cuánto es el tema de la AFP? Un promedio de 3%. O podemos directo a ONP, para aplicar el directo porcentaje. ONP. ONP 13%. De estos 5.000, 13%. El neto que se lleva a su casa tendría que ser su sueldo menos su descuento de ONP. Entonces se llevaba 4.350 soles. Este era lo que es el trabajador. A la vez, el empleador, aporte del empleador. El empleador aporta de salud. Y de salud es 9%. Estos 5.000 soles por 9%. Y esto es lo que el empleador aporta. Quiere decir que para el empleador, su carga, ojo, su carga o su costo por cada trabajador es los 5.000 más los 450. Porque estos 5.000 sí o sí los va a pagar. ¿Por qué? Porque le pago al trabajador estos 4.350 y estos 600 que le he descontado los pago a la ONP, a su pensión.
Al final de mi caja, ¿cuánto sale? Salen los 5.000. ¿Correcto? Ahora, aparte de eso, le tienes que pagar el 9%. ¿A quién? A esa luz. Esto es aparte, o sea, es lo que el empleador saca de su caja para pagar por este trabajador. Para que tenga la atención médica. Después, la norma. De bonificación extraordinaria. Después de la norma. El sueldo 5.000. Normal. No, y acá 5.000 de gratificación. Vamos a poder aplicar esto. Esto acá. Acá. Acá lo pongo. 5.000 de gratificación. Mi sueldo 5.000 y aparte mi gratificación de 5.000. Antes de la norma, también eso estaba sujeto a descuento de pensión. 350. Entonces, neto se lleva 4.350. Ahí está. Sumado, estos 8.700 es lo que se llevaba el trabajador. ¿Está bien? Después de la norma de la bonificación extraordinaria, mira, su sueldo es 5.000, esto de acá va a seguir siendo lo mismo, esto también va a ser lo mismo, pero acá cambia la figura. 5.000 de gratificación, 0, porque no va a tener descuento. Y me dicen ahora lo siguiente. Insertar. Bonificación extraordinaria. Una bonificación extraordinaria. 5.000 y aparte va a tener que dársele el 9% de la bonificación, 450. No está sujeto a pensión. Acá 4.350 se lleva lo mismo, el sueldo viene a ser lo mismo, pero acá ya tiene 5.450. Porque no tuvo sujeto a descuento y más bien le dieron una bonificación extraordinaria. Acá es 450, miren, 900 y acá sigue siendo 450. ¿Cuánto es lo que se lleva el trabajador? 9.800. Miren, y antes de la norma se llevaba 8.700. Ahora se lleva 1.100 soles más. ¿Por qué se lleva 1.100 soles más? Porque no le están descontando 650. Y aparte de eso, los 450 se lo está dando como bonificación extraordinaria el empleador. Al final acá está 650 más 450, 2.100. Quiere decir que por esa norma que vio García, el trabajador se está llevando más dinero a su casa respecto a la norma anterior. Miren, ahí se dan cuenta, 1.100 soles más. ¿Está sencillo el ejemplo para que lo entiendan, sí o no? ¿O no lo han entendido? Sí, pero
¿Alguna pregunta al respecto? Tómenle foto ahí para que vean cómo es. Pero, como les vuelvo a repetir, este tema del término extraordinario es ordinario, pero porque mire cuántos años ya ha pasado y se sigue pagando. Entonces ya todavía se volvió ordinario, pero no hay ninguna norma que todavía lo cambie como ordinario. Correcto. Pero según ya el principio del derecho, caballero, el ordinario se vuelve ordinario. ¿Preguntas? Ya no preguntan nada, ¿no? Están whatsappeando, esa clase de virtual no me gusta. Profe, en tema de salud, ahí cuando tiene descanso médico, se le va a devolver, pues en este caso al empleador. Pero yo he visto que cuando a veces son microempresas, me parece, o son pequeñas, a veces tienen, no, micro, pero tienen la opción de, como no les pagan nada, aún sí, donde el empleador paga 15 soles, algo así. ¿Qué tienen? No le van a devolver, pero si la pregunta del millón, ¿el que está en microempresa aporta de salud? No, no, no. No, asegura. O sea, yo he leído que para empresas pequeñas, se puede, el empleador puede afiliarse a lo que es el SIS, pero es un SIS especial donde paga solamente 15 soles, ¿Ya? ya no es el 9%. Pero ahí el detalle es que, claro, a corto plazo significa ganancia, ¿no? Pero el detalle es cuando, ¿qué pasa si tu trabajador se embaraza, ¿no? Aplica tu lógica. Entonces, Aplica tu lógica. Si tú no estás aportando a salud el aporte ordinario, ujú, simplemente estás viendo una política social que dio el Estado, te corresponderá solamente para la atención médica, pero no vas a estar protegida, pero no vas a tener temas de indemnizaciones. Así sería claro, el sistema. Si como pagando solamente el SIS, prácticamente estás subsidiando, porque imagínate que pagas 15 soles, hay personas que pagan el SIS normal, creo que es 35, ¿no? Que hacen el pago de su SIS, y tienes atenciones médicas, y el que aporta, imagínate, tú trabajas en SUNAT, ¿cuánto es tu sueldo? 8.000 soles, sácale el 9%, 8.000, 9 por 8, 72, 720 soles mensuales. ¿Tú crees que el de SUNAT va de salud? No va, se va a su red de clínicas que se ha inscrito, pues, ¿no? Porque hay compañías aseguradoras que te dan ese tema de EPS, ya es tratadora de salud, ¿entiendes? Por eso que eso automáticamente es un subsidio que da el Estado. Sería algo, de repente, como no sé si han visto ustedes, las compañías aseguradoras dicen, paga mensualmente un aporte, al cabo de 10 años, si no has tenido ningún accidente, te devolvemos el dinero más tus intereses. Es algo que estaría mejor, ¿no? Porque ahí sí hay una indemnización. En caso de una muerte, aparte de eso tienes atenciones médicas, todo. Es conveniente. Es conveniente porque es como un seguro particular, pero que a la vez te la van a devolver tu dinero. Es como ahorro. Pero en las empresas, por ejemplo, yo trabajo desde el año 94 en planilla. Solamente en una sola vez he salido. ¿Y cuántos miles de soles he aportado? Y nunca me he tenido. Mis hijas todas han nacido en clínica. Ni siquiera he ido a pedir el tema de lactancia, porque te da por lactancia, me han dado ahorita 600 soles, 650. Nunca he hecho esa cosa. ¿Por qué? Porque ir a hacer un trámite burocrático. Tú mismo te lo tienes que hacer. Así que la empresa no tiene asistencia social. La atención, imagínate, vas a despertar a tu esposa a las 3 de la mañana porque tienes que hacer tu cola desde las 4 de la mañana.
Entonces, pero el que paga su SIC tiene todo. Inclusive hasta tiene algunas operaciones básicas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están subsidiando, ¿no? Es una política social. Entonces, por lógica, ellos no van a tener términos de indemnizaciones. En cambio, lo que tú me das, profe, si está en planilla, tengo una indemnización porque de repente, ponte, tuve un accidente, perdí un falange, o sea, un dedo, un huesito, o perdí dos falanges, ¿te van a indemnizar? Sí. Y mejor aún si estás con el seguro complementario de trabajo de riesgo, te van a indemnizar. Cada falange tiene un precio, un valor. Entonces, es diferente, ¿no? Pero en esta crisis, no, que te van a operar, te van a atender, pero no te van a dar indemnización. Ahora, continuamos. Ya esto es un resumen de lo que se había mencionado, el tema de los ingresos, ¿no? La remuneración dice todo ingreso que el trabajador recibe, ¿no? Por parte del empleador por los servicios prestados, así como la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. La remuneración es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Claro, sí o sí tiene que estar dentro de un contrato de trabajo. Dice incremento o ventaja patrimonial. El pago de la remuneración constituye una ganancia para el trabajador, es contraprestativo. ¿Qué significa? Que tiene que ser pues a cambio, ¿no? A cambio del esfuerzo físico que ha demandado. Sí, dime. Eso todavía no está proyectando, pues. ¿No está proyectando? No. Asimismo, por ejemplo, una de las características es pues, la libre disponibilidad, ¿no? En este caso de tus ingresos, ¿no? Vas a disponer libremente. Aparte también, el cuarto requisito dice que es irrenunciable. Tú no puedes, como dice, renunciar a un sueldo, y mucho más a un beneficio social. Por lo general, siempre cuando se hace una liquidación de beneficios sociales, se pone, ¿no? Después de la firma dice que el trabajador dice, no tiene derecho ya a reclamar, porque supuestamente si estás firmando una liquidación de beneficios sociales, estás aceptando lo que le está pagando la empresa. Pero en realidad eso es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene todo su derecho de esa liquidación poder llevarlo al Ministerio de Trabajo para que le puedan hacer su cálculo, ¿no? Y si es algo que todavía le favorece, algo que de repente no ha sido considerado, nuevamente va a la empresa y pide la reconsideración. ¿Por qué? Adjuntando lo que el Ministerio de Trabajo le ha calculado y puede reclamar. Entonces, y yo muchas veces cuando enseño pongo ahí también, ¿no? Cómo te ponen una liquidación de beneficios. Te ponen después de la firma que has recibido tal cantidad de dinero y que no tienes derecho a reclamo. Como te vuelvo a repetir, eso es falso. Porque tú puedes ir al ministerio y pedir un recálculo de esa liquidación de beneficios sociales que te ha hecho la empresa. Y si te falta algo por cobrar, vas a la empresa con la liquidación que te ha hecho el Ministerio del Trabajo y pides que te paguen esa diferencia. Aparte de eso, nos dice que es inembargable. Las deudas contraídas por el trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre la remuneración cuando no exceda de 5 UITs. Dice. El exceso será embargable, dice, hasta una tercera parte. Grave esto bien, que tus sueldos no te pueden embargar el sueldo. Otra cosa es que cuando tú tienes, por ejemplo, el tema de juicios de alimentos, o de repente tienes un descuento judicial, la empresa es la que te tiene que efectuar el descuento de tus sueldos. Pero no es que porque tengas una deuda con un banco, el banco te va a congelar tu cuenta de sueldos. Eso sí no lo van a hacer, no pueden, ¿no? Lo que sí en este caso es
que si hay ya un descuento vía judicial, tienen que notificarle al empleador para que el empleador pueda, en este caso, poder descontarte y poder hacer el depósito judicial. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando no llega, en este caso, a un buen término, mediante una conciliación extrajudicial, ¿no? En el caso de control de alimentos, lo que hacen es pues, ir al juzgado y pedir pues, que hagan un descuento. Entonces, el juez ordena, saca una resolución en la cual en la empresa donde tú trabajes se te puede hacer el descuento del 30%, 35%, 40% de tu sueldo. Lo máximo que te pueden descontar en este caso es, por ejemplo, el 60%. Antes era 70%, pero ahora ya lo han reducido a 60%, ¿no? Y eso es lo que puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, si ustedes pueden ver acá en el alimento, le van a poner hasta el 70%, por ejemplo, ¿no? Pero este 70%, ahora último, salió una modificación de 60%. ¿No? O sea, tú ganas 10.000, te tienen que descontar tu pensión y sobre ese neto te van a aplicar el porcentaje. ¿Y por qué dice hasta? ¿Por qué? Porque eso depende pues, del número de hijos que tú tengas y aparte de la carga familiar que tú tienes en este momento. Si tú eres soltero, caballero, el juez puede determinar, y ¿sabes qué? Hasta el 70%. Pero si tú tienes de repente ya carga familiar, tienes otro compromiso, tienes un hijo, o de repente sustentas y tú estás a cargo de, en este caso, la manutención de tus padres, que ya son ancianos, entonces el juez determina menos descuento. Le puede decir, ya solamente descuéntale el 40%, que vaya para sus hijos, y el otro 60% queda para su nuevo hogar y para los padres. Ya eso depende del juez. ¿Okay? Dice que la remuneración es intangible, ¿no? La remuneración debe ser pagada de manera completa, no hay lugar a su pago parcial. Pero en algunos casos, en realidad, cuando la empresa está pasando por malos momentos financieros, se pueden hacer pagos parciales. ¿Por qué? Porque de repente es una manera de que evitar que tú puedas agarrar y mover tu sindicato, que debes el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que quieres crear una mala imagen de la empresa. La forma de pago, eso depende de la empresa, porque la forma de pago puede ser de repente en dinero en especie, como también puede ser de repente en forma quincenal, puede ser en forma mensual, y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores que son obreros, se les paga en forma semanal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son jornaleros. Ahí hay que determinar o hay que hacer la diferenciación en que los trabajadores que están en una empresa pueden ser empleados como obreros. Por ejemplo, una empresa constructora, deben estar construyendo un edificio, un condominio, etc. Entonces, los que están en la obra, ellos son obreros de construcción civil. Pero en esa misma construcción vas a encontrar ingenieros civiles, vas a encontrar arquitectos, ingenieros sanitarios, que están, en este caso, supervisando la obra. Ellos son empleados, ¿no? Esa es la diferencia. A los empleados, la norma te dice que se debe pagar en forma mensual, salvo que la empresa pueda pagar en forma voluntaria, en forma quincenal. Pero tratándose de obreros, los obreros están en planilla y a los obreros se les paga en forma semanal. Eso ya es una disposición legal. Entonces, esa es la diferenciación. Empleados, obreros. Los obreros son jornaleros. ¿Por qué jornaleros? Porque el día de trabajo que ellos tienen se considera jornal. Un jornal, 2 jornales, 3 jornales, ¿no? Entonces a ellos se les va a pagar de forma semanal. Y tienen derecho al descanso, que está en la norma. Ustedes que van a ser contadores, ustedes van a ser empleados, nunca van a ser obreros. Pero el descanso que tenemos nosotros es los domingos, salvo que la empresa reduzca, ¿no?,
de repente su horario de trabajo o les haga cumplir las 48 horas que dice la norma, ¿no? Y trabaja desde lunes a sábado. Algunas empresas trabajan 40 horas, otras 42 horas, depende ya del empleador. ¿Por qué? Porque pones horario solo de lunes a viernes, ¿no? Y sábado no trabajas y domingo por ley te corresponde tu descanso. Pero para poder evitar trabajar los sábados, ellos extienden su jornada de trabajo. ¿Por qué extienden? Porque necesitas y están en todo su derecho de hacerte cumplir las 48 horas semanales. Entonces, si tú no quieres trabajar sábado, bien por ti, ¿no? Algunas empresas tienen ese horario, como otras dicen sábado hasta la 1 de la tarde. Otros, ¿no? Normal, de lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. Te ponen el horario y ya caballero. Tú cuando vas a egresar, vas a querer estudiar de repente tu maestría, todo, no vas a poder porque el horario no te permite. Pero vas a tener que trabajar de repente en una empresa que sea hasta la 1. Normal, mis clases son de 2 a 8 de la noche. Al toque te vienes a la universidad y no estudiar. Y bien por ti, si entras a trabajar en una empresa o entidad del Estado, pues su horario sea de lunes a viernes. Los hombres no trabajan lunes a viernes. ¿Te das cuenta? Entonces, ya depende, ¿no? Depende del empleador cómo pueda poner su horario. Otro punto importante es el tema de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital actualmente es de ¿1.000 cuánto? La remuneración mínima vital. Ahorita voy a cambiar acá. 25. 25. 25. 1.025. Ahí está. 1.025 soles. Ahora, acabo con el dispositivo. Pero acá está, perdón. Aquí me estoy confundido. Aquí está, pero no le voy. Este era el anterior. Ahora es 1.025 soles. A partir del 1 de mayo de 2022. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Con respecto a la remuneración mínima vital. Este es, como dice, un parámetro. Entre comillas, dice, nadie puede ganar menos que una remuneración mínima vital. Pero, sin embargo, cuando tú trabajas en activo parcial, sí puedes ganar menos que la remuneración mínima vital. De repente trabajas a 4 horas, ¿no? Trabajas de repente a 6 horas. Me refiero a horas diarias. Entonces, no te van a pagar pues, igual como una persona que trabaja 8 horas y cumple sus 48 horas, como claramente lo dice acá, ¿no? Son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esa es la jornada de trabajo. Ahora, un punto. Por ejemplo, ¿para qué me sirve también esta remuneración mínima vital? Mencioné algo del tema de salud. El salud es el 9% de tu sueldo, ¿correcto? Pero imagínate que un trabajador esté trabajando a tiempo parcial. Solamente 4 horas o solamente 5 horas diarias. No se le va a pagar ni 25. Imagínate que se le paga 800 soles. Para bien las atletitas. No vas a calcular el 9% de los 800 soles. Acuérdate que acá en el Excel yo puse el 9% sobre el sueldo. Profe, si el trabajador no trabaja 8 horas diarias y su sueldo es menor a 1.025, quiere decir que para el cálculo de salud no lo puedo tomar sobre los 800 o no lo puedo tomar sobre los 700. Para el cálculo de salud, lo mínimo es 1.025. Esa va a ser la base imponible mínimo si el trabajador gana menos que esa cantidad. ¿Correcto? Pues en una práctica, el trabajador está part-time, 4 horas. Su remuneración es 700 soles. No cometas el error del 9% de los 700. Acuérdate que te he dicho que es el 9% de una remuneración mínima vital en caso el trabajador gane menos. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Sí, profe, ahí para recibir los beneficios del part-time tiene que ser mínimo 4 horas, ¿no?
Si tú quieres tener CTS, vacaciones, quieres tener gratificaciones, la norma te dice que tienes que tener mínimo 4 horas diarias. Entonces, prácticamente estás reduciendo a la mitad, ¿no? Y vas a recibir todo a la mitad, 50%. Yo creo que en los call centers generalmente los contratos se ponen menos de 4 horas en los part-time. Pero a propósito te lo ponen, bueno, ¿por qué te ponen? Para que no te paguen beneficios, ¿no? Claro, pero sí trabajan más de 4, entonces ahí también se puede quejar, ¿no? En un asilo. Se supone que si estás trabajando a medio tiempo, te pone menos de 4 horas, ya pues controla pues, tu tiempo, ¿no? Solamente te hacen trabajar 5 días o 6 días. 3 por 6, 18, máximo 18 horas. Si te hacen trabajar más, ya tú puedes hacer tu denuncia, ¿no? Pero tienes que agarrar y reunir las evidencias, ¿no? Mm, Ahora tenemos otro ingreso, por ejemplo, que es la asignación familiar. La asignación familiar es cuando tú ya tienes, en este caso, hijos. Profe, y si me he casado, tengo una carga familiar, ¿quién es? Mi esposa. Pero la asignación familiar no te van a dar por la esposa. La asignación familiar te dan por el hijo. Si no tienes hijos, entonces no vas a prestar ninguna partida de nacimiento frente a tu empleador. ¿Correcto? Entonces, para que tú puedas cobrar, ¿qué tienes que hacer? Presentarte a tu trabajo, llevar la partida de nacimiento, y dile, ¿sabes qué? Quiero inscribir a mi derechohabiente. ¿Qué es derechohabiente? Derechohabiente significa que tus derechos habientes, que vienen a ser tus hijos, y también tu cónyuge, van a tener el derecho para la atención médica y en salud. ¿Ok? Sí o sí los tienes que inscribir. Porque si tú has salido de un trabajo, ¿no? De repente tú eres muchacho, recién te vas a casar, etc. Y no inscribes a tu hijo. ¿Alguien está levantando la mano?
Profesor, tengo una consulta. En lo que tiene que ver, eh, ya, en caso de los aportes a la AFP, ¿hay algún monto mínimo? O sea, que uno tiene que ganar para empezar a aportar.